Shalom, Javerim. Shalom, amigos. Continuamos en nuestro encuentro en la mitad del día después de la clase con puntos importantes que escuchamos. Estamos haciendo énfasis en la primera parte de la clase matinal y hoy día el artículo revelación de una parte y ocultación de dos. Vamos a ir vamos a leer una parte del artículo y de los fragmentos y vamos a relacionarnos con este artículo en algunos puntos. Preparamos algunos clips y después vamos a estar felices de desarrollar el tema con la ayuda de sus preguntas. Entonces, vamos a ir sobre el artículo. Por el bien de los traductores, todo está en el line-up. Ustedes pueden ver dónde comenzamos y dónde terminamos. Yair, sí, tal como dijo Boris, vamos a leer juntos fragmentos elegidos de los artículos. Está el artículo en los escritos de Rabash, que es la revelación de una parte y ocultación de dos en el trabajo, y los fragmentos que leemos y los temas está también en el material de estudio en el sistema Arbut. Se aprieta en el botón que dice material de estudio y se puede llegar directo al material. Comenzamos. Fragmento número 1. Y debemos entender este asunto de revelación de una parte, es decir, antes había aquí oculto una parte y alguien vino y reveló una parte, pero también cubrió dos. Entonces ahora está más cubierto de lo que antes estaba, antes de que se revelara. Entonces lo que vino es que hubo una cubierta más grande de lo que había, entonces sería mejor si no hubiera revelado una parte. Pero debemos interpretar lo que dijo, revelo una parte y cubro dos. Aquí hay un lugar para estudio, es decir, estudiar lo que reveló, dado que el asunto no necesita ser revelado para todos, sino aquellos que necesitan saberlo. Por lo tanto, fue necesario cubrir dos. Y esto es para aquellos que no necesitan y que no den el esfuerzo para comprender los temas. Lo que sí, aquellos que sienten que les falta esta información para completar, darán el esfuerzo para revelar el asunto que él cubrió. Rabash, como siempre, comienza el artículo por el hecho de que hace una pregunta, que es lo que quiere revelar, y entonces toma y comienza a profundizar si es lógico o no y cómo es posible explicar esto. Y entonces dice que aquí hay una dificultad, hay una contradicción, porque hay que revelar y de inmediato ocultar, no está claro. Y en especial ocultar aún más de lo que se reveló. Entonces no debería haberse revelado una parte. ¿Y para qué es necesario esto? Y de inmediato continúa la explicación. Y primero que nada, todo está dedicado a las personas que alcanzan, los que tienen las preguntas, que están en el camino y que están preparados para llegar, para dar su esfuerzo. Y quien no está, hay quien está preparado y quien no. Entonces, para alguien está abierto y para alguien está cerrado. Y en continuación vamos a entender más. Y también añade que aquí se habla de la intención, que también él hace una apertura y hace preguntas y dice para quiénes. Él se refiere a que va a ir a abrir y también hace una indicación de las respuestas que va a dar Yair. El tema de tefaj en hebreo. Tefaj nos indica una medida específica. Entonces, tefaj es esa medida y tfajaim son el doble de esa medida. Nosotros lo decimos como parte, pero en hebreo es tefaj. Entonces, un paso adelante y dos pasos atrás. Abren un poco y ahora doblemente lo cierran. Entonces, continuamos.
con la próxima parte. Y con esto debemos entender en el tema del trabajo, que es la ocupación de la persona en Torah y Mitzvot, y para poder llegar a la perfección, y para eso fue creado la persona. Hay que distinguir dos aspectos. Uno, el propósito de la creación. El propósito de la creación es que los creados lleguen a un estado de recibir el bien y el placer del Creador. Dos, la corrección de la creación. La corrección de la creación es que a través de la adhesión, llamado igualdad de forma, es que todas las acciones sean solo para poder complacer al Creador. Por eso, cuando hay una revelación y la persona no está preparada para recibirlo, para otorgar, entonces la persona daña esto. Por eso debe estar todo oculto hasta que la persona tenga la capacidad de recibirlo para otorgar. Yair, sí, lo que nos dice aquí nos da dos conceptos importantes en nuestro camino y los conecta, y después lo veremos en la relación con esto. Nos da el concepto que todos conocemos, que es cuál es el propósito de la creación. Todos los hemos leído, que el propósito de la creación fue hacer el bien a las criaturas. Siempre está la pregunta, ¿qué es ese bien que el Creador quiere dar a los creados y que para eso creó toda la creación? Y los cabalistas dicen que los creados deben llegar a un estado en el que reciban el bien del Creador. Eso es el propósito de la creación. El segundo concepto importante es la corrección de la creación. ¿Qué quiere decir? Que era para poder llegar a esa meta de que los creados reciban el bien y el placer esperado del Creador, ellos deben corregirse, es decir, deben llegar a un estado de igualdad de forma completa, llamado adhesión con el Creador. Igualdad de forma quiere decir que todas las acciones que los creados hacen estén con la intención llamada de poder otorgar al Creador. Por ahora, no estamos hablando de estos conceptos, solamente los ponemos aquí a entender cuál es el sentido de la intención para otorgar, que es ese bien que el Creador quiere dar. Y tal como escuchamos y aprendemos, en realidad la sabiduría de la Kabbalah se llama así porque nos enseña cómo recibir correctamente del Creador. Entonces, el propósito del Creador es que recibamos placer en nuestro estado. No somos capaces de recibirlo según nuestra naturaleza porque es opuesta a la naturaleza del Creador. Estamos en una diferencia de forma del Creador, y para que podamos llegar a la igualdad de forma, debemos corregir nuestros Keilim. Este es el proceso en el cual debemos avanzar. Y aquí está la conexión con la relación, la revelación de una parte y ocultación de dos, que la ocultación que está hacia los creados es necesaria. ¿Por qué? Porque aún el creado no tiene los Keilim aptos para recibir ese bien y ese placer del Creador. Ok, continuamos con la tercera parte, el fragmento número 3. Sin embargo, este asunto de revelar una parte y ocultar dos se da también durante la preparación para el trabajo, es decir, incluso al comienzo, cuando la persona desea entrar en el trabajo, se da este asunto, porque son personas que tienen el alcance del cielo y les revelan desde arriba un poco de iluminación que los ilumina, y comienzan a entrar en el trabajo con un gran entusiasmo y con una gran fuerza. Y esto se debe a que han recibido una revelación de lo alto y entienden que la principal de la vida en este mundo es la espiritualidad y no lo material, y sienten con confianza que pronto entrarán en el palacio del rey y alcanzarán la adhesión del Creador y profundizar en los secretos de la Torah. Y todo esto lo revelan, lo experimentan por la revelación de una parte que tuvieron desde arriba. Boris dice, nos describe aquí Rabash el comienzo del
proceso. Cuando la persona recibe el punto en el corazón, recibe un despertar en una determinada dirección y entonces comienza a leer, a investigarse, a investigar, a desarrollarse. Se le ve mucho más claro de lo que era ayer o antes de ayer, cuál es la meta de la vida y qué es lo que tiene que hacer. Y tiene ánimo y fuerzas y aprende cómo todo está hecho y cómo todo se da en ese grupo al cual llegó. Es como una primera parte de combustible que la persona recibe de regalo, que aún no se ha esforzado, que aún él recibe este despertar desde arriba. Es lo que se llama de regalo. Y entonces trabaja y todo está bien y tiene seguridad y continúa. Y después veremos que él va a tener que añadir, va a tener que buscar otras fuentes de energía, pero al comienzo el Creador quiere que avance. Él necesita que tenga esa impresión, porque hay etapas en las que uno se despierta con la meta y comienza a moverse. Yair, sí, todos recordamos esa primera revelación de la sabiduría de la Kabbalah y vemos hasta qué punto es emotivo y hasta cuánto sentimos que todos hemos revelado ese gran tesoro en nuestra vida y también en cada grado, a continuación del camino, recibimos ese despertar desde arriba, lo que se llama. Y es como dice Bodhis, esa cuenta del Creador no es a nuestra cuenta. Y eso es lo que se llama el despertar desde arriba. Etaruta de Leela es lo que nos da esa revelación. Y eso es lo que se llama la revelación de una parte, Gilui Tefach. En la tecnología de hoy día es la revelación de una parte. ¿Y qué viene ahora? Fragmento número 4. Después, cuando pasa algo de tiempo, es decir, cuando vemos desde arriba que la persona ya comenzó en el trabajo de otorgar, entonces, para que la persona alcance de su propia fuerza el acercamiento al Creador y también sentir lo que significa alejarse de la santidad, y esto le permite discernir la ventaja de la luz desde la oscuridad. Entonces la persona llega a un estado de cubrir ambas partes. Si la persona no comprende por qué al principio, cuando aún no conocía lo que era el trabajo de otorgamiento, y que lo iluminaba la espiritualidad como una revelación, y después de esta revelación la persona, según su intelecto, entiende que debería haber avanzado e ir hacia adelante, y finalmente se da cuenta de que ahora está peor que antes de comenzar a entrar en el trabajo de otorgamiento, y la persona no encuentra explicación para esto, para estos estados. Yair, sí, en este fragmento en realidad entendemos un poco más en profundidad el propósito y la esencia de ese mecanismo que se llama revelación de una parte y ocultación de dos. Si hablamos de revelación de una parte en el fragmento anterior, ahora estamos ocupándonos en ocultar dos partes. ¿Qué quiere decir? Que después de un tiempo que estamos en el trabajo, llegamos a un estado en el cual nos dirigimos a través del trabajo en la decena y a la intención de otorgar, y entonces nos ayudan desde arriba. ¿Cómo nos ayudan? Queremos que a fin de cuentas lleguemos a la igualdad de forma, a la adhesión, al acercamiento al Creador. Quieren darnos la capacidad de valorar la espiritualidad de la forma correcta para que podamos saber que también avanzamos, porque si no, ¿cómo vamos a saber que lo hacemos? Y por eso llega ahora un grado de ocultación de dos. Quiere decir que ahora recibimos una ocultación doble.
Eso quiere decir que si en el grado anterior veíamos que revelamos y avanzamos, algo ocurre en el próximo grado, que en el momento que se lleva a cabo ocurre algo interesante, que se intercambia hacia atrás, tal como conocemos, y entonces estamos en ocultación aún más doble. ¿Por qué ocurre esto? Para que podamos conocer la importancia de la espiritualidad y valorarla, ubicar nuestro lugar a nivel de acercamiento y alejamiento de lo que se llama la cualidad de otorgamiento o la santidad, y que aprendemos aquí y llevamos a cabo sobre nuestra carne un principio muy importante en la sabiduría de la Kabbalah que se llama, y también aparece en este artículo, que se llama la ventaja de la luz desde la oscuridad. Es decir, la cualidad de otorgamiento a la cual debemos llegar de nuevo para recibir a fin de cuenta el placer esa es la meta de hacer el bien a las criaturas. Para que podamos hacer esto, esta cualidad, la luz, no puede revelarse ante nosotros si no es desde lo opuesto. Y así nosotros percibimos todas las cosas en nuestra vida desde esta dualidad de lo opuesto, de lo que vemos y revelamos. Y así también la ventaja de la luz desde la oscuridad. Y solamente así podemos revelarlos, y por eso llega la ocultación. Esa es la razón de esta ocultación que recibimos. Y por supuesto que según no se trata de poder estar de acuerdo o entender, pero debemos saber que ese es el mecanismo, así funciona. Boris, y la explicación que después dio Rab en la clase, porque digamos, no podemos explicarlo, porque esa ocultación doble, digamos, si tú llenas algún deseo, viene el otro deseo. De inmediato viene algo nuevo, y muchas veces esa cosa nueva es en una dimensión diferente. Si querías antes comida, ahora quieres descanso. Si ahora antes era descanso, ahora quieres divertirte, quieres realizarte. Es decir, cada vez necesitamos algo diferente. Y nos enfatiza aquí Rab que se habla del cambio en calidad. Entonces, dice, por 2 se vuelve la ocultación doble. Es a nivel de calidad, algo diferente cada vez. Entonces, por eso la persona no puede discernir esto y siente esto como un peso o como algo frustrante, como algo que está en contra de todo lo que hubo hasta ahora. Vamos a pasar al próximo fragmento, el número 5. Les recordamos que estamos esperando las preguntas. Fragmento número 5. De lo anterior podemos discernir lo que está escrito, revelación de una parte y ocultación de 2. 1. El comienzo de su trabajo se centra en la parte de Domem de Gdusha, inerte de santidad, es decir, solamente en la acción, y no se considera el pensamiento. 2. Cuando se le revela una parte de lo alto, comienza entonces a sentir que tiene un mundo nuevo, es decir, que siente que si da esfuerzo, merecerá entrar en el palacio del rey y alcanzar la divinidad. Y entonces ve cómo su seguridad, que era tan grande, que ahora llega a la verdadera plenitud. Y hemos llegado a los consejos, dice Boris, consejos prácticos de cómo organizar la vida. Entonces nos dice que en una parte tiene que haber, acá nos dice en un lenguaje de los cabalistas, inerte de Gdusha. ¿Cómo podemos traducir esto? Sobre todo las mitzvot y acciones que hacemos, primero que nada, llegar a la clase, hacer algo, llegar al Zoom, llegar a la reunión de amigos, a los congresos. Primero que nada, yo me doy esfuerzo, hago algo, y como resultado de esto, como resultado de las acciones en las que yo me esfuerzo en este trabajo,
viene la revelación, en la cual yo siento dentro de mis acciones algún tipo de pruebas, no directas, que no vienen de inmediato, pero siento seguridad, siento que avanzo con los amigos en la dirección correcta, que hay algo sustancioso aquí que se puede avanzar. Y entonces, después de estas acciones, recibimos la revelación. Y el último fragmento, el número 6, la persona debe ser cuidadosa de no subestimar el trabajo de la obligación, porque a pesar de esto el cuerpo no encuentra ningún sabor en esto y el tema de la obligación podemos aprender la importancia de este trabajo. Así comprendemos cómo el mundo se comporta en los asuntos físicos. Por ejemplo, el tema de la alimentación, que es algo que se practica tanto en adultos como niños. Hay un tema de... Ahí vemos que hay niños pequeños que no quieren comer y ¿qué hacen los padres? A veces le cuentan cuentos bonitos para que los niños coman, porque los niños quieren escuchan esto y comen y después continúa con esta historia. Lo tomamos como ejemplo. Boris. Perdón, Yair. Está el trabajo de obligación forzado. ¿Qué es el trabajo forzado? Es que lo hago también sin sentido y es una de las cualidades especiales que es característica que están en nuestro mundo, que podemos hacer actos también si no los queremos o sentimos una impresión de hacerlos, pero tal como nos da aquí el ejemplo, hacemos las acciones por temor. Así es nuestra naturaleza. Hacemos esto por el temor al castigo y tenemos también lo que se llama el temor del honor, que lo hacemos por alguien que es importante, por ejemplo. Entonces, varias cosas. Uno está el trabajo forzado. Debemos ser conscientes de esto, tal como dice Boris. Es inconsciente el trabajo, participar en actos según un horario, llegar y participar, incluso si es forzado. Digamos, incluso si ahora no siento el deseo de entrar al Zoom con la decena, por ejemplo. Yo, a pesar de todo, debo saber que este acto que yo hago me va a dar, a fin de cuentas, el resultado esperado al cual quiero llegar. Y no podemos subestimar esto, es decir, si antes de vez en cuando siento algún tipo de sensación de que actúo y de que hago y que aún no siento el deseo, eso no quiere decir nada. No tenemos que emocionarnos demasiado de esto, sino que debemos entender que así trabajamos y poco a poco esta acción actúa sobre nosotros porque en nuestro entorno hay una fuerza especial. Están los escritos, los cabalistas que nos escriben, la luz que reforma y esa fuerza actúa sobre nosotros también en acciones que hacemos como forzadas hasta que llegamos al trabajo por temor. Es decir, imagínense que llegan al Zoom de la decena y realmente sienten que con esto tienen un miedo interno que si no lo hacen, que si no hacen esto, no van a poder complacer al Creador. Entonces, realmente así. Yo creo que esta es la. Entonces espero que hayan también preguntas sobre este tema y vamos a abrirlos y si no, vamos a relacionarnos con esto. El trabajo por forzado, el trabajo por temor o el trabajo desde el amor es algo muy, muy práctico. Vemos también hasta cuánto usamos esto en nuestra vida. Pasemos ahora a las preguntas y continuamos. Mujeres de España. Gracias, amigos. La mayoría del trabajo en la persona sucede en ocultamiento. ¿Cómo se usa correctamente el tiempo de revelación desde lo alto en tiempos de ocultación? ¿Cómo usar
En los tiempos de la ocultación, la revelación del superior, eso es la revelación desde la ocultación. Siempre sabemos que la espiritualidad, la revelación es a través de la ocultación. Hay dos tipos de revelación. Esta revelación de una parte, es decir, que es una revelación que se te revela, que tú sientes en un avance en el camino, que tú sientes que esto llega del Creador y que estás feliz por esto y que te da una sensación de iluminación, que revelaste algo. Y junto con esto, en el próximo grado, tal como aprendimos, va a aparecer la ocultación, pero va a aparecer, es decir, se revela. Todo el tema es que la ventaja de la luz desde la oscuridad, aprendamos a revelar desde lo oculto. Imagínate que la ocultación que se te revela en el próximo grado, a pesar de que a tu deseo de recibir va a ser oscuridad a lo mejor, porque es un llenado que no es adecuado al CLI, simplemente no entra dentro de ese CLI porque es el CLI del deseo de recibir, que se siente vacío. Pero junto con esto, el CLI de tu Neshama, del punto en el corazón, precisamente es el CLI que revela esta ocultación, la revela como ocultación que llega del Creador porque te viene a ayudar a avanzar. El consejo es muy simple. La persona debe dividirse en dos. Está el punto en el corazón, mi punto en el corazón, y está mi deseo de recibir. Entonces, todo el tiempo debo tratar e identificar, me debo identificar lo más posible con el punto del corazón en todos los estados, hasta que lleguemos en que cualquier estado sea como revelación, ya sea como una revelación positiva que lo sentimos también en nuestro CLI de recibir y también si se sienta nuestro CLI de otorgamiento que queremos desarrollarlo. Mujeres de Max 159. Спасибо за возможность задать вопрос. Вопрос, как открывается мера свыше, если мы не можем сами определить качество изменений? ¿Cómo se revela una medida desde arriba si por nosotros mismos no podemos valorar la calidad del cambio? Boris, ¿cómo se abre algo que por nosotros mismos no podemos valorar? Eso lo vemos en nuestra vida, es más fácil verlo según cómo los niños crecen, los ejemplos que recibimos, que ya sea un adulto o un niño no es capaz de valorar lo que ocurre ahora, máximo, digamos, puede ver lo que ocurrió en el pasado. Entonces, ¿cómo determinamos qué va a pasar más al futuro? Hay un estado como el Reshimó, la raíz del alma, el creador que maneja todo el sistema. Y el sistema sabe y siente cuál es el próximo desafío que la persona tiene que pasar. Si ahora enfrento algo determinado y para mí, digamos, completé o fracasé, no lo sé exactamente si lo conseguí o no, y eso causa el próximo reshimó, que es un reshimó diferente en relación a lo que no podemos saber esto, pero que llega el próximo estado y esto se determina desde arriba. Entonces, aquí no hay ningún problema por el hecho de que yo no puedo dar una imagen correcta de esto. Me puedo impresionar, sentir y también puedo hacer esfuerzos y está todo muy bien. Y hacer todo tipo de conexiones, pero no puedo hacer especulaciones entre conexiones porque no conocemos el sistema y tampoco sabemos que va a llegar como próximo estado porque viene desde arriba. Yair, para añadir este punto que hay que traducir y explicar correctamente qué significa que se revela algo que no puedo valorar. ¿Por qué no puedo valorar? La respuesta es simple. El CLI no está adecuado. Es de siempre se te revela en un CLI de otorgamiento. Yo en el CLI anterior estoy en el CLI de recepción. Es decir, no esperan de mí poder valorar de la forma correcta lo que recibo ahora, sino entender dónde me encuentro, porque en realidad la solución está en que yo desarrolle un CLI diferente y entonces voy a poder recibir lo que me envían y valorarlo correctamente en el CLI correcto, en el CLI de otorgamiento.
Bien. Дорогие учителя, сегодня на утреннем уроке мы десяткой услышали от Рава. Rav, en la clase matinal escuchamos de Rav que cuando se acaba el combustible, entonces este combustible se vuelve en el mismo hecho de que si es que podemos complacer al Creador, y se convierte en esto. Pero la pregunta es que no tenemos los kelim de otorgamiento, no sentimos esto. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto, con ese hecho que en nuestro trabajo complacemos al Creador simplemente como conocimiento, porque así está escrito? Yair, sí, en realidad, ¿qué quiere decir complacer al Creador? Es una pregunta y debemos tratar de dirigirnos correctamente a esto. Entonces, primero que nada, en relación a lo que has dicho, Alexei, está el tema de la fe en los sabios. Estamos en el grado de preparación para entrar en la espiritualidad, y hay algo que se llama la fe en los sabios. Nosotros aprendemos cosas que queremos practicar cada vez en cada grado y ver que llegamos a esto. Eso es primero que nada. Debemos tomar el fundamento de que podemos y de que nos ocupamos en este trabajo entre nosotros. En la decena nuestro medio es la fe en los sabios. Así lo hacemos. Eso es por una parte. Lo segundo, ¿cómo traducir correctamente el complacer al Creador? Yo puedo a lo mejor decir que hacia nosotros debemos trabajar con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tengo? Veo mi vida día a día. ¿Qué tengo? Tengo a mi decena, tengo el entorno de estudio, el entorno social, tengo funciones en la difusión que hago, y yo debo tomar todo esto y todo este conjunto y ver cómo desde estos actos, y no algo así en el aire, complacer al Creador, donde estoy yo, donde está Él, sino entender que desde este entorno que tengo, precisamente desde esto puedo complacer de alguna forma al Creador. Y tal como aprendimos desde el amor a las criaturas, llegamos al amor al Creador. Entonces, ¿quiénes son las criaturas de las que estamos hablando? Son los amigos de la decena. Entonces, cada acto que tú haces en la decena, en la sociedad, para ti, tiene el mismo valor que complacer al Creador. Y esa es la única medida que tienes por ahora. No hay otra forma, otro camino de revisar cómo avanzas a la realización de esto. Incluso a veces si tienes la sensación de que no tienes la capacidad, pero tenemos nuestro entorno y debemos trabajar dentro de y desde aquí dirigirnos a complacer al Creador. Boris. Y también ese combustible que recibimos gratuitamente, ese tanque de combustible, eso lo recibimos una o dos veces. El Creador puede darnos y nosotros debemos preocuparnos de encontrar otras fuentes adicionales, precisamente de los amigos, que no es exactamente el mismo combustible, no es esa impresión que llega de ninguna parte, sino que es algo diferente, es a través del compromiso, a lo mejor a veces es forzado o a través de algo diferente, pero es un combustible diferente que llega del grupo, de la sociedad. Entonces, no podemos arrastrarnos hasta que se prenda la luz roja y que se va a detener el auto, sino que saber dónde debemos parar en el camino y llenar este tanque. Y vemos que el llenado y el pago por esto ya no es un regalo desde arriba. Здравствуйте, дорогие учителя. Вот как раз вопрос про пробуждение снизу. Когда вот этот этап настает, и мы должны, en relación al despertar desde abajo,
cuando esto llega y debemos hacer el trabajo y esforzarnos para vernos desde abajo, ¿cuál es la esencia del trabajo? ¿Son actos o que ya estamos hablando aquí de intenciones? Si son actos o si ya estamos hablando de intención, yo creo que exactamente es el tema de discusión dentro del artículo y que Rab dijo que no podemos llegar a la intención sin acciones. La intención es como lo primero, pero es como un tipo de interacción. Sin que hagas algo no vas a tener sobre qué revestir esto, pero si antes no sientes la intención tampoco vas a hacer la acción. Entonces, ¿para qué lo haces? Así, de esta forma interactiva, todo el tiempo avanzamos. Lo que nos dan un empuje inicial, un impulso desde el inicio por parte del Creador. Ese es el despertar desde arriba y Taruta de Leela, pero después todo el tiempo debemos añadir, primero que nada, cuidar las acciones, todo ese inerte de Kdusha, Domem de Kdusha, el entorno, todo lo que debe darse y existir. Y también los intentos de vestir la intención, digamos, que puedo estar sin estado de ánimo, pero primero que nada yo debo añadir. Y todo este análisis, ¿qué es lo más importante? Obviamente es la intención, pero la intención no existe si en este mundo no hacemos algo para esto. Yair, es interesante. Imagínate este entorno de inerte de los actos que todo el tiempo tratamos de ir y de construir la intención. Y es correcto, como dijo Boris, sin esta base no podemos avanzar. Por ejemplo, está el circo, los que van, que hacen el equilibrio, y debajo de esto está esa red de seguridad. Entonces podemos pensar, los equilibristas, que las acciones que hacemos, incluso sin intención, eso es lo que es la red de seguridad que está debajo. Las funciones que tenemos, el entorno, el horario, todas las cosas que hacemos de forma permanente, es la red de seguridad que cada vez sobre esta base tratamos de subir en altura y de construir intenciones para otorgar en la relación entre nosotros, entre los amigos de la decena y el Creador. Y si caemos como resultado de la ocultación, podemos caer en una red de seguridad, algo que nos va a dar esa base y que nos va a devolver de vuelta a ese mismo trabajo de construir la intención. Pero estas dos dimensiones dependen una de la otra. No podemos construir intenciones sin ese entorno anterior de base. Es un ejemplo muy bueno que diste, Hedera. Quiero preguntar, la revelación de una parte es un despertar desde arriba y la ocultación de doble es un despertar desde abajo. ¿Es correcto decir que ocultación doble, el trabajo en el estado de ocultación doble, en el despertar desde abajo, es un trabajo que en realidad hace el despertar de arriba próximo? ¿Produce el despertar de arriba próximo? Sí, la pregunta está clara, dice Yair. Entonces, en realidad, lo que tú dices es lo siguiente. Cuando tenemos por una parte la revelación de una parte, el despertar desde arriba, algún tipo de revelación que recibimos desde arriba, que no es a nuestra cuenta, entre comillas, y entonces el próximo grado es la ocultación de dos partes, el estado de ocultación en el cual debemos dar esfuerzos de nuestra parte, construir la importancia de la espiritualidad de nuestra parte que no viene a cuenta del Creador, y entonces si en realidad el despertar desde abajo en el momento de ocultación doble construye la próxima revelación. Teóricamente podemos decir que sí, pero ¿qué es lo que te muestra la vida? Que precisamente en el próximo estado vas a revelar aún más ocultación. Es una ocultación de dos partes aún más grandes, como cuando hablamos en el congreso que tuvimos sobre el tema de la plegaria. Yo me acuerdo que hablamos del tema y tuvimos un congreso completo sobre esto y tuvimos una clase que yo me acuerdo sobre el tema de
la elevación de la plegaria y la recepción de la respuesta de la plegaria. Es decir, por una parte, todo el tiempo debemos desarrollar la plegaria y por otra parte, la respuesta a esta no necesariamente llega en el próximo grado tal como yo espero. Es decir, puedo desarrollar la plegaria y hacer esfuerzos determinados, pero la respuesta por lo visto va a venir en medio año o un año, otro día, otra hora, no lo sé. Es decir, el consejo aquí no es no colgar una cosa de la otra, es decir, debemos trabajar en dos dimensiones de forma paralela. Por una parte, el despertar desde abajo y taruta del etata, trabajar en la ocultación, la decena, dar la importancia, otorgar a los amigos, etcétera. Y por otra parte, esperar la revelación, pero no necesariamente ahora de inmediato en el próximo momento. Eso no tienes que molestarlo en nuestros esfuerzos. Quiero usar tu pregunta sobre un tema que se relaciona de la ocultación doble que es sobre nosotros. Si tú te acuerdas una parte de lo que hablamos, que hay actos de obligación, de temor y de amor. Es el ejemplo con los niños, que si el niño o la persona no se ha desarrollado lo suficiente o no conoce algo, entonces hay que obligarlo. Se obliga al niño a comer a pesar de que no quiere, porque si no le va a hacer mal para la salud. Tratamos de obligar a una persona joven a estudiar porque sin conocimiento no va a poder avanzar y entonces se puede oponer. Tratamos de obligar a una persona de ser responsable pero en la vida y no a veces realmente quiere. Entonces la obligación viene de afuera. La persona llega en su desarrollo y reconoce que debe comer porque si no, no va a sobrevivir, que debe ir al trabajo a pesar de que no quiero. Va al trabajo no es porque lo ama, sino que teme quedarse sin ingresos y no poder pagar las obligaciones. Trabaja por obligación, pero la obligación viene desde adentro. Entonces podemos llamar a esto que ya no es una cosa forzada desde afuera, sino que es por temor. Entonces llega y aprende porque quiere avanzar o que a lo mejor ama el proceso en sí y entonces trabaja desde el amor. Entonces, tal como has dicho, la ocultación que hacemos por nuestra parte es un proceso en el que maduramos y que tomamos sobre nosotros un poco más de responsabilidad. Entonces, ¿a qué dirección va? En que nos volvamos más otorgantes, en que aprendamos a limitar nuestro ego. Entonces, hacemos ocultación sobre nuestro ego y con esto preparamos el terreno para el otorgamiento futuro. Max 151. Каким образом мы можем работать в десятке, чтобы пришло пробуждение? ¿Cómo podemos trabajar en la decena de forma en que venga un despertar desde arriba para aquellos que aún no lo han recibido? ¿Cómo trabajar en la decena para que aquellos que aún no han recibido la revelación o la ocultación? No lo entendí. ¿Puedes volver de nuevo a la pregunta? Sí. Sí, nosotros y de qué manera podemos en decenas trabajar de tal forma que aumentemos el otorgamiento desde arriba a aquellos que aún no han recibido esta porción. Yo te preguntaría de vuelta, ¿cómo sabes tú quién ha recibido y quién no? No lo sabes, ¿cierto? Ella sí, no sabemos, pero ¿cuál debe ser nuestro trabajo para que desde el pensamiento que recibimos o no, para que podamos elevarnos aún más? Yair, primero que nada, tal como dijiste, nosotros estamos hablando de nosotros, de la decena. Tú actúas dentro de la decena y la dirección nuestra siempre debe ser tal como hablamos en la grandeza e importancia. Es decir,
Somos un cli, como una célula. Cada decena y cada quien de forma personal recibe estados en relación al régimen que se despierta o las condiciones o la raíz del alma, pero juntos nuestro trabajo es en común y ahí se pueden hacer los cambios. Es decir, ¿dónde podemos hacer un cambio esencial por el hecho de que ahora nos reunimos juntos como decena, como un cli? Cada quien anula su yo. Y a pesar de todos los estados que cada quien pasa, es como una vez, como el juego esto de los niños, que una vez está arriba y otra vez es abajo. Y tenemos que trabajar en armonía, donde empujamos hacia adelante, hacia la revelación del Creador. Y sí aprendimos hoy que revela una parte y oculta dos, y es un mecanismo que debe enseñarnos cómo tenemos que valorar la espiritualidad más. Entonces, todo lo que hagas y todos los actos que tú haces en tu entorno de la decena y tú y tus amigas juntas, si hacen estas acciones con la intención o con el deseo, incluso si no lo sienten, pero que actúan y hacen para llegar a que recibamos la revelación, entonces seguro que vamos a recibir algo. Seguro que vamos a recibir algo desde arriba. Y también si es positivo o negativo, eso es menos importante, porque van a ver que conforme avancen en este trabajo, van a sentirse más unidas y que el Creador habla con ustedes como decena, a ustedes como decena y las ayuda a avanzar juntas. Y entonces sus actos se vuelven con más propósitos y aceleran los tiempos y avanzan más y más. Vemos que hay más preguntas, pero me gustaría que viéramos el clip número 5, que es un tema un poco diferente. Estuvo en la clase y yo creo que es muy interesante. Que no ha visto la clase completa, está invitado a hacerlo. Y que hablamos de la conexión entre la mente y la emoción, que es como un tema, digamos, lateral, pero que es muy, muy importante en relación a nuestro tema. Clipsing. No podemos trabajar según la emoción porque la emoción trabaja solamente el animal y tampoco podemos trabajar según la mente porque según la mente es solamente un robot o un golem, pero trabajar con la mente por el bien de la emoción, agrandar la emoción en su intención hacia la meta, esa es la función de la mente. Y para eso la mente se nos ha dado y para eso en nosotros solamente las personas tenemos la mente y la emoción. Y fuera de eso, tal mente y tal emoción que pueden ser opuestos. Un animal puede dañarse a sí mismo, no. La persona, sí, yo me puedo dañar a mí mismo. ¿De qué forma? Si yo soy un animal, no soy capaz. A pesar de todo, hago el cálculo, es que me voy a morir. Hago el cálculo si me conviene morir. Pero hacer el Simsumalev, pasar Mahsom, trabajar para otorgar, incluso pensar en eso, el animal no es capaz. Es opuesto a la naturaleza. Y entonces, definitivamente, aquí la mente es solamente el resultado de la emoción y se le da a la persona una mente externa en relación a cuánto él puede actuar para agrandar la emoción. Si la persona no agranda su emoción hacia la luz superior, está en esa misma mente bestial como todos. Incluso esos profesores, mira hasta qué punto son tontos. Son expertos solamente en la dirección en la cual profundizaron, pero nada más que esto. Solo si la persona anhela agrandar la emoción hacia la iluminación que reforma, la luz que reforma, entonces la mente comienza a trabajar. Pero también la mente hacia esa luz no va a trabajar por el hecho de que conozcas más tonteras de este mundo. Bien. Pero en verdad,
Usamos un 2% de la mente. Es un fragmento increíble, si necesitamos la mente o no. Turquía o no. Toda kişi nasıl niyetini ve düşüncesini ortak noktada birleştirir ve burada eksik. Como la persona une la intención, su intención y su pensamiento en un punto en común. ¿Cuál es la carencia que está detrás de esto? ¿Cómo la persona une la intención en una petición en común? Yo creo que estudiamos y nos volvemos más expertos en el tema y profundizamos. Entonces diferenciamos cuál es la intención y lo difícil que es estar en esto, y también qué acciones que podemos decir que son secundarias y que necesitamos, como dijo Yair, como una red de seguridad, o en el próximo grado, como el CLI en sí, todo el entorno y todas las acciones que hacemos. Entonces no sé decir cómo todo unir en un punto fuera de que hacemos intentos una vez y otra vez y de nuevo, y entonces vemos cómo podemos añadir, y también nos ayudan por el hecho de que cada vez nos dan un desafío un poco diferente. Si el Creador nos da, quiere decir que en esa dirección tengo que hacer el esfuerzo y hacer más exacta mi intención. Yair, tú puedes revisarte a ti mismo por el hecho de que tú revisas todo el tiempo si tu petición cada vez es más por los amigos y no para ti. Y entonces puedes ver dónde te encuentras y puedes hacer más exacta tu petición. Mujeres de Italia. Good morning, old friend. Buenos días, queridos amigos. Gracias. Said that in spirituality there are no actions. Rav dijo una vez que en la espiritualidad no hay acciones, sino que solamente relación. ¿Es posible explicar esto más? Sí, en verdad en la espiritualidad no hay acciones en el sentido de actos espirituales, como que ahora yo tomo este vaso y lo levanto, o que muevo la pantalla del computador. No hay ese tipo de actos o acciones. En la espiritualidad hay solamente relaciones de igualdad de forma, es decir, las relaciones que son los actos en la espiritualidad se miden en relación al alejamiento o acercamiento a la cualidad de otorgamiento. Si tú estás en la espiritualidad en un grado determinado, no sé, digamos, en el mundo de Briah o Yetzirah o no sé qué, y estás en un grado específico de igualdad de forma con el Creador. Entonces quiere decir que has hecho un acto en relación al acercamiento del Creador que tiene el nombre de ese mismo grado al cual llegaste. Y en el resto del CLI, digamos, puedes estar en alejamiento de él. Y entonces hay que hacer otros actos para mejorar tu relación con el Creador, todo en relación a la igualdad de forma. Moscú 4. Здравствуйте, дорогие преподаватели. Из того, что я услышал в видео сейчас с Равом, то, что... Desde el clip que escuché ahora con Rav, el hecho de que las emociones nos mienten y por eso uno va solamente con la mente, entonces debes usar tanto la mente como la emoción. Y lo que escuché es que uno debe agrandar la emoción hacia la luz que reforma. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno hace esto? ¿Qué quiere decir aumentar la emoción hacia la luz que reforma? Boris, sí, yo también tenía una pregunta. Sí, yo creo que con la mente podemos usarla para atraer la luz que reforma. ¿Cómo es posible usar esto? Por el hecho de que participamos, digamos, en la clase matinal, que están las fuentes, los amigos y Rav, y entonces todo actúa de la mejor manera.
Ahora, si siento esto o no, yo puedo hacer un juicio a mí mismo si siento o no. Entonces, por parte de la emoción puede no funcionar. No tengo la sensibilidad o la emoción hacia los amigos o en el grado de desarrollo en el que estoy que quisiera tener. Digamos, alguien que estudia muchos años es diferente a lo mejor a alguien que ha llegado recién, pero usamos la mente para entender qué quisiera estar más cercano a los amigos, quisiera acercarme a ellos, incluirme en ellos, y entonces ayudo con la mente a activar todas estas interacciones. Entonces vengo a la clase incluso sin fuerzas y hago este acto, y entonces la luz actúa en mí mucho más que si no estuviera en esto. Y entonces, si no es ahora, es después, viene como una porción de revelación próxima que me da el impulso de continuar hacia adelante. Entonces, ese juego entre sí, lo que siento y lo que pienso, la mente sirve mis emociones, y si no tengo el punto en el corazón, toda la mente está dada solamente a llenar el deseo que nace. Quiero algo y toda la mente busca cómo puedo hacer esto. Y en este caso es algo mucho más sofisticado. Con la mente quiero algo que no quiero aún, y ese es el deseo futuro. Pero en esto somos diferentes a los animales. Ok, hemos llegado al final. Sí, llegamos al final. Gracias, amigos, por la participación con las preguntas. Si tienen tiempo, son clases increíbles, que es posible escuchar esto en un formato completo, y vamos a continuar la preparación para el Congreso. Y Yair, sí, vamos a realizar todo lo que estudiamos en las decenas como la preparación para el próximo Congreso a fines de mayo, y tomar esto como una misión en común para todos, para todo el CRI mundial. Gracias, amigos. Terminamos con una canción. לקראת הטוב, הרמוניה, גלים מתמזגים על קו החוף, הרמוניה, אנחנו כמו קלידים על הפסנתר, שחורים ולבנים, לב אל לב מתחבר, הרמוניה זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד, הרמוניה זה אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים, זה כולנו יחד, לצמוח ולגדול בלי פחד, הרמוניה זה אתה ואני, שיוצרים את מנגינת החיים. תווים במינו מתמזגים למז'ור, הרמוניה, בערבות הדדית האושר יחזור, הרמוניה, מיתרים של תקווה מתנגנים בתבל,